والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bueno, entonces ya, Juan, barakallahu fikum. Vimos esas primeras tres partes que mencionamos. En la primera parte, las bases del din, que es obligatorio para el musulmán regresar a esas bases del din de al-Islam. Las bases siendo que al Corán, los juicios del Corán, la guía del Corán, o sea, los mandatos del Corán, lo que Allah ha mencionado, lo que ha mandado, lo que ha prohibido, todo lo que nos obliga y todas las reglas y normas y leyes del din de al-Islam, eso va bajo de todo, o sea, todo eso va bajo del primer base o la primera base, el Corán. Y no creo que hay musulmanes que musulmanes que tienen diferencia de opinión, o sea, musulmanes con fe correcta, con credo correcto, que van a decir que no es obligatorio regresar a la guía del Corán. Eso es algo conocido entre toda la gente que reclama o dice que su religión es Islam y su Dios y su Señor es Allah, creen en el Corán. Entonces, la primera base es el Corán, la segunda base es la Sunnah. Es la Sunnah. Hay que regresar a la Sunnah. Y aquí es algo muy tristemente, hay muchísimas sectas del Islam, políticas y religiosas, que no ven la necesidad de regresar a la Sunnah o aceptar los ahadith y las narraciones proféticas, que se mencionan varias cosas que están en contra su credo de la persona o su postura que ha tomado o sus acciones o dichos. Entonces es algo necesario, como vimos en esa primera, o escuchamos ese primer audio, de que es obligatorio regresar a esas tres bases. Primeramente el Corán y siguiente la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, la guía del Profeta sallallahu alaihi wasallam, el ejemplo del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Los sabios han dicho que la Sunna es todo lo que dice el Profeta sallallahu alaihi wasallam, la Sunna qawliya, yani todo lo que dice el Profeta o dijo el Profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es parte de la Sunna. Igualmente el Sunnah fi'liya, todas las acciones y las obras que hizo el Profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de su ejemplo, es de su Sunnah, su guía. Entonces es parte de la Sunnah. No. Mencionan igual el Sunnah taqririyya, lo que él permitió aunque él no lo hizo, lo que se dio cuenta de las acciones o dichos de tal persona y no lo criticó o no lo prohibió, pues entonces es parte de la Sunnah. Es parte de la Sunnah. No. Entonces es obligatorio regresar a la Sunnah. En estos asuntos es obligatorio para cada musulmán, cada persona que cree en Allah en el último día, el día del juicio, y cree en la profecía del Profeta sallallahu alaihi wasallam, regresar a su juicio y a lo que el Profeta sallallahu alaihi wasallam ha mandado, a lo que ha prohibido, lo que ha mandado, lo que ha hecho, igualmente lo que no ha hecho. Si vemos que no era de la práctica del Profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos, entonces no es parte de la legislación islámica, como mencionamos en ese audio, el primer audio, en los dos hadith de Aisha radiyallahu anha, que dijo que el Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd", que quien hace una obra o una práctica que no es de la práctica, o el Profeta sallallahu alaihi wasallam dice que no es de mi práctica, no es de nuestro asunto, nuestra práctica, es decir, de la Sunnah, pues entonces será rechazada. Entonces, si una persona practica algo que no fue algo que practicó el Profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces es rechazada. Allah no lo acepta y no es parte
de la legislación islámica y no es permitido. No es permitido. Estamos hablando de las acciones religiosas dentro de religión, dentro de práctica, no, que nos ha permitido el Islam. No. Entonces vemos igual en el segundo hadith de Aisha que también menciona de los quien innova algo. Dijo: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad". Quien hace una innovación, o sea, inventa algo en la religión, hace algo nuevo que no fue parte de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces será rechazada también. Así que esto es algo que es del din de Allah, regresar a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Igual Allah subhanahu wa ta'ala nos informa de que aceptar el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptar su sunna, su guía, su ejemplo y su juicio en algo, es de imán. Y lo pone como una condición de que quien no acepte esto, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, su práctica, su ejemplo y su juicio en algo, pues entonces no tiene imán. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, ya ikhwan, barakallahu fikum: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima". Esta es una aya poderosa, grandísima, que cada musulmán y musulmana debe de darle muchísima atención. Allah subhanahu wa ta'ala dice: pero no por tu Señor, no creerán hasta que te hayan hecho a ti, oh Muhammad, un juez, o han tomado tu juicio en la disputa entre ellos. Y entonces y después de eso no encuentran en sus pechos, la yajidu fi anfusihim, no encuentran en ellos mismos haraja, una dificultad para aceptar tu decisión. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta. No hayan, el creyente verdadero, no haya ninguna dificultad aceptar tu juicio, aceptar tu práctica, aceptar tu ejemplo, aceptar tus órdenes, mandatos y lo que has prohibido. O sea, esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Y ellos se someten completamente, plenamente, se aferran y aceptan y se sometan a tus juicios, a tu ejemplo, a tu práctica. Esos son los creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala empieza esta aya, o sea, muy fuerte. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Pero no, por tu Señor no creerán. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Hasta que te hagan ti el juez en sus asuntos que disputan. Hasta que toman tu decisión, tu juicio en esos asuntos que disputan. Y después de que das tu juicio, ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Y después no haya ninguna dificultad de aceptar lo que tú has dicho, lo que has prohibido, lo que has mandado, lo que has puesto como ejemplo. Los creyentes aquí, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que los creyentes no tienen ninguna dificultad de aceptar la sunna. Seguimos la sunna en todo lo que vemos que nos llegó de una transmisión, de narración auténtica que mencionan los sabios de hadith, que es auténtica, la cadena de transmisión, y el hadith y la narración es auténtica. Lo aceptamos y eso es de la sunna y no tenemos ninguna dificultad de aceptarlo. Aunque está en contra nuestro deseo, en contra nuestro pensamiento, en contra nuestra práctica, cultura, costumbre, familia, lo que sea. Nosotros aceptamos la sunna y eso es muy importante, ya Juan, entenderlo. Entonces, de ese primer
audio que mencionamos, lo que es muy importante entender ahí es regresar a las bases. El Corán, la Sunna y la tercera base que es muy importante, que muchos de los sabios mencionan que es en nuestros tiempos aún más importante, porque no podemos lograr las primeras dos bases sin aferrarnos a esa tercera base. Y ese es la práctica y entendimiento de los Sahaba. Entonces las tres bases son el Corán, la Sunna y el entendimiento y práctica de los Sahaba. Porque si no nos aferramos a la práctica y entendimiento de los Sahaba, nadie de esta umma entendió el Corán mejor que los Sahaba. No podemos saber mucha del entendimiento y práctica correcta del Corán o de la Sunna, porque ellos fueron los testigos, ellos fueron aquellos que transmitieron esa información, y el Islam, la religión del Islam, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y su gran favor y misericordia sobre nosotros, nos llegó por medio de los Sahaba y aquellos que defendían la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el din. Entonces, de las primeras bases, de la primera plática o audio, es la importancia de aferrarse, o la obligación de aferrarse a las bases del Islam, que es el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Eso es algo obligatorio, y Juan Barakallahu Fikum. Igual, pues el segundo audio que mencionamos, la prohibición de compartir, asistir, apoyar, ayudar en estas festividades de los incrédulos, y el consenso de los sabios y de los imams de esta umma sobre ese juicio. Y eso es algo importante también, regresar a eso si necesitan escuchar eso, porque ahí vemos, hay gente hoy en día que está permitiendo estas cosas, están permitiendo la mezcla en esos días de los musulmanes y los incrédulos en sus fiestas, y lo permiten, diciendo que no hay nada mal en ello, porque no crees en eso, y es solo respetar la familia, o es solo mantener los lazos de la familia y no romperlos, o es honrarlos o respetarlos, o mostrar educación, o varias cosas que dicen que es falso. Y no usan, esa gente que lo permite, no usan los dichos de los Sahaba, ni de los imams de la Sunna, ni de nuestros sabios grandes hoy en día, y rechazan los dichos de los sabios y de los imams. Entonces, entender bien de que nadie lo permitió, de las primeras generaciones y de los imams de la Sunna y de nuestros sabios hoy en día que siguen ese camino, de los salafus salih, de los sahaba y los tabi'in, y esas primeras tres generaciones, y de los imams grandes del din. O sea, ellos no lo han permitido. Y hay muchísimos dichos que vamos a seguir mencionando en estos audios, bi'idhnillahi ta'ala. Pero hay que entender de que es una prohibición hacerlo, y hay un consenso, como lo han mencionado varios de los sabios. Hay un consenso en esto. Shaykh al-Islam Taymiyya lo mencionó, los imams de los 4 madhab lo han mencionado, así como lo mencionó igual Ibn Qayyim al-Jawziyya. Mencionó que esto está escrito en los libros de los 4 grandes imams de esas escuelas de jurisprudencia, de fiqh, los fuqaha, al-a'immat fuqaha. Así que esto es algo que es necesario entender. Y el tercer audio que mencionamos, de que los musulmanes están prohibidos, o sea, es prohibido para ellos asistir cualquier forma de falsidad. No, el musulmán, el creyente, no puede asistir la falsidad,
no puede existir a la mentira, no puede existir a la opresión, no puede existir a la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, no puede existir a apoyar, ayudar en esas cosas. Opresión, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, mentira, falsidad, no puede ser testigo de eso. Entonces, eso es lo que ellos celebran la falsidad, celebran la mentira, claramente, celebran opresión, que se oprimen ellos mismos y a otros en decir esas cosas o sus creencias o esos dichos de incredulidad y de politeísmo. Dicen contra Allah subhanahu wa ta'ala mentira. Y es una desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en el modo que celebran ellos sus celebraciones, es desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Se mezclan con mujeres, bailan, escuchan música, toman alcohol y hacen varias cosas. Recuerdo uno de los grandes sabios en nuestro tiempo, y tuvimos la oportunidad de estudiar con él, alhamdulillah, es Sheikh Abdullah al-Aqil, Sheikh Abdullah bin Abdulaziz al-Aqil, rahimahullah ta'ala, que Allah tenga piedad de él. Nos dijo una vez, una de las señales de la verdad, del din de Allah subhanahu wa ta'ala, es de que nuestras celebraciones de la religión, el Eid, el Adha, o Eid, el Fitr, y esos días especiales que reconocemos, como el día de Arafah o como el día de Ashura, estos días que son días especiales para nosotros, son días de ibadah, son días de adoración, son días de que el profeta sallallahu alaihi wasallam o Allah en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah han legislado para esos días muchos dichos de adoración, es decir, de dhikr, es decir, de dua, súplicas, también oraciones o acciones como ayuno, de ayunar. O sea, esos días especiales tenemos diferentes actos y acciones y dichos que está conectado a adoración. Esos días en realidad de celebración para nosotros son días de adoración. Y nosotros celebramos nuestros días religiosos, esos días religiosos o esos días o prácticas religiosas, celebramos con ibadah, con adoración. Pero ellos, como dijo el Sheikh, una señal evidente y clara que ellos celebran lo falso y la mentira y están sobre el desvío, es la forma en que celebran sus días religiosos. Y eso es de que ellos si buscan en el internet todos los crímenes que hacen en el año, esos días son los días que hay más pecados, más crímenes que el resto del año. El día de Navidad, o sea, Nuevo Año, todas esas festividades que ellos tienen, es donde hacen más pecados. Los celebran con pecados, que toman y beban y fuman y escuchan música y se mezclan con mujeres y tienen relaciones sexuales en esos días, igual, porque están con novias o están con gente que han conocido o familia o algo así. En veces pues hacen estos pecados. No estoy diciendo de que cada cristiano o cada persona que celebra esto hace eso. Estamos diciendo lo que es conocido en esos días es que es una reunión, una junta, sea de amigos o de familia, pero cometen pecados en la forma que celebran esos días. Entonces, los musulmanes, alhamdulillah, no podemos asistir a esas cosas. El musulmán, como mencionamos en ese tercer audio, el musulmán no es permitido para él asistir a la falsidad, apoyar o ayudar la falsidad. No puede apoyar, ayudar o asistir la mentira. No puede ayudar, apoyar o asistir la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala.
la opresión. No puede. Eso es algo ilícito. Entonces, mencionamos esto para empezar con este audio, para recordar a los hermanos que esto es la posición del din de al-Islam. Como mencionamos varias veces ya, en el audio del hermano licenciado Isa García, no estamos diciendo que él está permitiendo o que él dijo que es permitido algo de celebrar estos días. Pero mencionamos los errores y fallos que él tiene en decir varias cosas. Y vamos a seguir mencionando lo que dice en sus audios. Una de las cosas que menciona el hermano, menciona de que hay situaciones en que estamos nosotros, los musulmanes conversos, o musulmanes que viven en los países no musulmanes, que hay familias mixtas, donde el musulmán está casado con una incrédula, una católica, una cristiana o algo así, y quizás ella celebra Navidad en su casa, y probablemente pues sus hijos también lo hacen. Y menciona eso, que puede ser que el niño o niña puede ser que celebra, la religión más de su padre o más de su madre. Entonces es una familia mixta. Pero queremos mencionar que esto es lo que dice el hermano. Esto no es correcto, primeramente. El Islam no le da al hombre el Islam, la Sharia, es bien claro en esto. La persona que tiene autoridad en la casa es el responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el hombre. El hombre, sea que el hombre está casado con una musulmana o una cristiana o una judía. No importa con quién está casado él. Él es responsable por su casa ante Allah. Y él no puede permitir que en su casa se practica kufr shirk. No para los musulmanes y no para los no musulmanes. Dentro de su casa. De que ellos en privacidad, si el hombre está casado con una cristiana y esa es la situación para él, pues que ella vaya a la iglesia en su tiempo, en privado, que ella haga sus cosas, pero no que ella va a colgar cruces por toda la casa o que va a tener sus Biblias y cosas religiosas, imágenes de la Virgen María o de santos o velas de santos o no sé qué. Eso no lo puede permitir el hombre que es responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala de su casa, la autoridad que Allah le dio, su casa, su hogar. Él es responsable por cada persona abajo de su autoridad, de su esposa, de sus hijos y todos que están abajo de su autoridad. Entonces, el musulmán no puede permitir, si él tiene la autoridad en su casa, él no puede permitir que alguien haga shirk así aparentemente. Que si él, digamos que el hombre tiene abajo de su cargo su mamá, y su mamá es católica, que ella en su habitación, donde nadie entra excepto ella tiene y hace sus prácticas de su religión, está bien. Pero que su mamá en la casa del hombre, que es diferente que si el hombre vive en la casa de su mamá, pero si la mamá está bajo del cargo del hombre musulmán, no debe y ni puede dejar que su mamá cuelgue cruces por toda la casa, imágenes de la Virgen María y no sé qué, haciendo que es la casa del hombre. Si el hombre vive en la casa de su mamá, pues no puede obligar a su mamá, porque allí en esa casa ya no tiene autoridad. La autoridad es de sus padres, de su mamá o su papá o lo que sea. Pero cuando la autoridad está sobre el musulmán, entonces el musulmán, él es obligado a llamar al bien y prohibir el mal.
Y el más grande mal que se puede hacer en su casa es shirk. No puede dejar que nadie dicta o manda en su casa asuntos de shirk, de otra religión. ¿Sí me explico? Es decir, no estamos diciendo que, como dijo el hermano, estaba diciendo que cada pueblo tiene sus prácticas y sus festividades, entonces debemos dejar que cada uno practique lo suyo. El Islam no prohíbe la persona practicar su religión cuando es en privacidad, pero que si tú tienes autoridad en tu casa, es tu casa, no importa si es tu madre o tu padre o tu esposa o tus hijos, si no son musulmanes, de que ellos aparentemente en tu casa hagan shirk o practican su religión. Entonces, es tu casa, tú eres el musulmán y estás casada con una cristiana y tus hijos nunca les enseñaste la religión, y ahora tus hijos son más cristianos o siguen más la religión de su madre, y tú permites que pongan árboles de Navidad y que tengan la cena de Navidad y se dan regalos. No, eso no es permitido. Entonces esto es falso, y es para el musulmán que no deje que se celebre shirk y kufr en su casa cuando está bajo de su autoridad. Allah subhanahu wa ta'ala obliga al musulmán, el que tiene imán, el que tiene fe, el que cree en Allah en el último día. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Oh creyentes, oh gente de imán, sálvense a ustedes y sus familias del fuego. Los sabios han mencionado de esto, de que es la responsabilidad de la persona que está amando de la casa, o sea, él manda, él tiene la autoridad de la casa, que cada persona bajo de su cargo, si es su casa y todos están bajo de su cargo, de que él debe llamarlos al bien y prohibirlos del mal. Y la cosa más grande que puede llamar del bien es el tawhid. Y la cosa más grande del mal que puede prohibir es el shirk. Entonces, cuando está amando o cuando tiene esa autoridad en su casa, él no puede permitir, no importa si es su esposa cristiana o sus padres cristianos o sus hijos, no deben practicar en su casa shirk y kufr aparentemente, como mencionamos, que ponen cruces por toda la casa o imágenes de la Virgen María o de Jesucristo o de los santos o velas, así, cosas así. Eso no es para la casa del musulmán y eso no es permitido para él. Entonces, esto de que está hablando o que mencionó el hermano, de que hay que entender que hay familias así mixtas y todo, entendemos eso, pero eso no quiere decir porque es una familia mixta que el hombre permite eso, que el hombre permite que se practique shirk en la casa, aparentemente sea su esposa o sus padres o sus hijos. No, él está de cargo y él tiene la autoridad y él debe demandar y él va a ser responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala de lo que él permitió en su casa. Y por eso también aquellos hermanos que se casaron con no musulmanes y no guiaron sus hijos a la religión de él, que es obligación sobre él, no es como escuchamos una vez otro predicador que ahora lo guía, dijo que el hombre debe de darle a los niños la opción de elegir qué quiere, el practicar el Islam o practicar la religión de su madre, o sea, la religión cristiana o judía. Y esto no es permitido. Esto no es permitido. El hombre que está en cargo de su hijo, no hay alguien que tiene más autoridad sobre ese niño que su padre, de autoridad. Entonces, él debe llamar a su hijo al Islam
y enseñar eso, solo eso, y no permitir que la mujer o la otra familia no musulmana se meten en ese asunto, si es que ese niño vive con ellos. Y aunque no vive ese niño, no vive con él, con el hombre musulmán, él debe hacer todo lo posible de asegurar que ese niño sigue la guía del Islam en vez de esa religión falsa. Entonces, hay que entender esta situación muy bien. Y de esto estamos hablando, Juan, que el hermano sigue mencionando cosas que hace la gente entender de que sí, pues sí, no debemos celebrar en creencia, pero si asistimos, pues no hay nada mal. El hermano está diciendo de familias y tenemos que entender. O sea, se tiene que aclarar muy bien de que asistir a estas cosas es asistir o dar testimonio o ser testigos del kufr y del shirk y de la mentira y de la falsidad y desobediencia a Allah y todo eso. Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionamos antes, Allah subhanahu wa ta'ala dijo وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ زُورٍ, que Allah subhanahu wa ta'ala dice a aquellos que no son testigos del mal o la falsidad, azur, ellos no asisten a eso. Y cuando los sahaba como Abdullah ibn Abbas y Mujahid y Dahak y los otros tabi'in que explican esta aya, dicen a aquellos que no asisten las festividades de los incrédulos, porque esos son de las más grandes cosas que la gente son testigos del shirk y del kufr y de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, se tiene que advertir muy seriamente, muy fuerte, de asistir, apoyar, ayudar, felicitar y todo eso. Hablando de las felicidades, también el hermano mencionó en esta parte, en la quinta parte o quinto audio, menciona que se puede decir, dice que, bueno, explica y dice que no se puede decir directamente Feliz Navidad. Dice el hermano, alhamdulillah, lo entiende suficiente, de que decir Feliz Navidad es como decir que tenga un día feliz de creer y celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que eso es shirk. No podemos felicitar a la gente por hacer shirk. Eso es algo claro y eso es algo obvio y eso es algo que la persona que no está siguiendo su pasión y su deseo y su opinión en vez de la verdad de las evidencias del Corán y la Sunna, va a entender muy bien que no puedes felicitar a alguien por una celebración de shirk. Si no puedes felicitar a alguien por hacer un crimen, por hacer un pecado, por ser, como decirle a una persona que está tomando vino, felicidades, que la pases bien tomando ese vino, ese alcohol. Felicidades, que la pases bien teniendo relaciones sexuales ilícitas. Felicidades en matar a esos inocentes. Felicidades. ¿Vas a felicitar a la gente en hacer los pecados? No hay ningún pecado más grande que shirk. No hay pecados más grandes que el kufr al-akbar o el shirk al-akbar. Así que celebrar el nacimiento con la creencia del nacimiento del Hijo de Dios, o en otras sectas cristianas Dios mismo, que Él es Dios, pues eso es felicitar a alguien por la falsidad y la mentira y el desvío, y eso no es permitido para el musulmán que entiende y cree y tiene fe correcta. Entonces el hermano por lo menos dice que no debemos de felicitar a la gente por Navidad. Decir Feliz Navidad no se puede decir, pero sí se puede decir lo que él dijo, el hermano que Allah lo guíe. El hermano dice que sí se puede decir felicidades, así nomás, generalmente, felicidades. Cuando la gente te diga a ti Feliz Navidad, tú debes de responder o puedes responder felicidades. Pero decir felicidades en vez de decir Feliz Navidad, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende de felicidades? ¿Qué ese cristiano o católico, ese incrédulo,
cuando él te dice feliz Navidad y tú dices felicidades, ¿qué entiende él? ¿Qué entiende él? Él entiende que estás diciendo felicidades por Navidad. No felicidades porque se graduó de la universidad o porque tuvo un hijo o porque se casó. No, no. Por Navidad, por practicar Navidad, porque es el tiempo. Entonces, decir felicidades así nomás es igual. Esto es igual, no hay ninguna diferencia. ¿Felicidades de qué? Cuando dices felicidades, ¿estás diciendo felicidades de qué? ¿O para qué? ¿De qué se trata estas felicidades que estás dando? ¿Estás felicitando para qué? ¿De qué se trata lo que estás diciendo? ¿Qué entienden ellos? Es obligatorio el musulmán siempre mostrar su creencia, en dicho, en práctica, en acción. Debe siempre mostrar su creencia. Siempre tiene que ser claro en su creencia y su creencia o su credo de su religión debe ser muy evidente y claro ante la gente. No tienes que ser grosero, no tienes que ser mal educado. O sea, si la gente se enoja porque tú no les dices feliz Navidad, pues eso es el problema de ellos. Pero si una persona en la mañana te dice, oh, buenos días, feliz Navidad, o ya entras en una tienda y compras algo y ya cuando te vas a ir te dicen, feliz Navidad, y es en la mañana, dices, well, o sea, puedes regresar con buenos días o que pases bien tu mañana o buenas tardes, buenas noches, cuídate, cualquier cosa. No necesitas responder feliz Navidad ni nada similar como si estás engañándolos para que creen que estás diciendo feliz Navidad, pero te salvas de no decirlo. Eso no es ser recto, eso no es ser sincero, eso no es ser una persona de la verdad. Naam, se usa educación, se usa conocimiento, sabiduría, se usa buen carácter y comportamiento. No debe ser grosero, una persona no debe ser así como extremista en el modo que es, no, pero no es necesario decir feliz Navidad, ni felicidades, ni pues que la pasen bien, no es necesario decir eso. Buenas noches, buenas tardes, cuídate, ahí nos vemos, hasta luego. O sea, ya estuvo. O sea, no es algo que es necesario decirlo. Y la gente lo hace como decir, si no dices feliz Navidad, eso es faltar respeto, o eso es no mostrar educación buena, o eso como dijo el hermano también en este audio, dijo que no fuimos, él dijo que no fuimos ordenados de ofender. Y si no decimos algo que les complazca, pues vamos a ofender. Eso no es cierto. Y aunque es así, aunque encontramos unas personas así cerradas, o que no entienden, o que no quieren aceptar lo que nosotros decimos o lo que no decimos, pues entonces si se enojan, que se enojan. No lo estamos haciendo con una mala intención, ni lo estamos haciendo faltando respeto, ni lo estamos haciendo sin educación, ni lo estamos haciendo siendo extremistas, ni nada de eso. El creyente, el mu'min, el que tiene imán verdadero, fe verdadera, pues no se acerca para nada a lo que tiene que ver con shirk y kufr, o bid'ah, o desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. No se acerca para nada a nada de eso. Hace todo lo posible de alejarse completamente a todo o de todo de eso. Igualmente dice el hermano en este audio, dice que nosotros los musulmanes somos garantes así que de que todos tienen el derecho de celebrar su religión. Y o sea, de que bajo de la autoridad de los musulmanes, bajo de la autoridad de un gobierno musulmán,
el gobierno musulmán, si ese incrédulo paga esos impuestos para vivir bajo de esa autoridad del gobierno musulmán, el gobierno musulmán bajo de la ley islámica, la Sharia, le prometa y tiene un pacto con él de que él y sus propiedades y riquezas van a ser protegidas. O sea, él puede practicar su religión en su hogar, en su hogar. Pero en un país musulmán que practica la Sharia, o si digamos en los tiempos donde había los jalifas, que eso es más importante, regresar, como mencionamos en el primer audio, regresar a la práctica de los sahaba, los Khulafa al-Rashidin, había muchas tierras donde había cristianos y judíos. En Egipto, en Sham, lo que hoy es Siria, Jordania, Líbano, toda esa área. En Yemen había judíos. Igualmente en Irak había varios lugares, o sea, de la gente de otras religiones. O sea, y en ninguna narración permitieron que ellos hacían sus festividades afuera, públicamente. Ellos están protegidos por el Estado Islámico, el gobierno musulmán. Sus propiedades, sus personas, sus vidas, sus familias, o sea, sus riquezas, todo eso está protegido por el gobierno musulmán, el Estado Islámico. Y ellos pueden practicar su religión dentro de sus casas. Esas tierras donde había iglesias o sinagogas, esas tierras donde había, que no todas las tierras de los musulmanes tenían, pero esas tierras que sí tenían, como en Siria o Jordania o en Egipto, esos lugares, en Jerusalén, o sea, todo eso, o todos esos lugares, los cristianos o los judíos que van a sus sinagogas pueden ir a esos lugares en sus días de festividad y practicar y celebrar dentro de ese lugar, y no afuera pueden mostrar o tener esos anuncios de sus eventos o prácticas o festividades, por ser que eso es una da'wa, anunciar el evento, anunciar esas festividades es una da'wa para la gente, y eso no es permitido bajo el gobierno musulmán o bajo, en la Sharia, de dejar los kufar hacer da'wa a su religión. Dejarlos practicar su religión, eso es otra cosa. Pero ahora, nosotros no estamos hablando de los países musulmanes, estamos hablando de los países no musulmanes donde la gente es su religión. ¿Cómo vamos a nosotros decirle a la gente de que no puede practicar su religión en su propio país, que es un país cristiano o católico? No se puede hacer eso. Eso no creo que ningún musulmán está pensando en decirles a los cristianos que no pueden practicar su religión en su país, que es un país cristiano o un país católico. Entonces no sé por qué el hermano sigue mencionando esto. Pero yo veo en seguir mencionar esto es como un permiso de decir, o sea, no estoy entrando al pecho del hermano, pero estoy mencionando a lo que los hermanos y hermanas han dicho y nos han llegado a nosotros sobre este video, de lo que él dice. Si lo entienden mal las palabras del hermano, no es la culpa del hermano necesariamente, pero por eso estoy mencionando de que es obligatorio sobre el predicador, sobre la persona de conocimiento, sobre la persona que está enseñando a la gente, se pone enfrente de la gente y él mismo hasta se pone sheikh. Esa persona tiene que ser clara y tiene que ser firme con conocimiento y dichos de los sabios y de los imams y de los sahaba y del profeta sallallahu alaihi wasallam y del Corán sobre un asunto que debe estar clarísimo y nadie lo está mal entendiendo. O sea, esto no es permitido para nada.
Eso de que sigue mencionando que cada gente tiene su práctica, debemos dejar cada gente practicar lo suyo, eso no tiene nada que ver de lo que nosotros, qué vamos a hacer nosotros en nuestros días con ellos. O sea, que ellos van a hacer digamos, mi familia, mis padres y el resto de mi familia son católicos. ¿Qué tiene? O sea, yo como musulmán no voy a asistir, no voy a apoyar, no voy a ayudarles, no voy a comer sus comidas, no voy a dar regalos, no los voy a visitar esos días. Eso no se hace, no se hace, porque eso das atención al día o importancia, si lo ves o no, o lo crees o no, al día de ellos que celebran, que es de Shirk. Y eso no es permitido para el creyente y el musulmán. Eso es algo muy importante entender. No. Sigue el hermano en el siguiente audio, el sexto. Menciona que, subhanallah, es otra cosa que como que en el modo que habla y presenta las cosas, como que si sabe que no puede dar el permiso a asistir a esas cosas, pero es como que quiere hacerlo fácil para ellos. Dice el hermano en el sexto audio, menciona que en estos tiempos, estos días de vacaciones para estas festividades, las vacaciones de Navidad. Sabemos que estas vacaciones, ¿por qué dan las vacaciones? No han dado vacaciones o de casualidad llegó al mismo tiempo las vacaciones con Navidad. No, las vacaciones en estos países cristianos están en este tiempo por la Navidad y el Nuevo Año. Por eso mismo dan estas vacaciones. O sea, no son vacaciones así nomás de casualidad quedó Navidad en este tiempo de vacaciones. No, es por ese propósito. Las vacaciones son por el propósito de Navidad y el Nuevo Año. Entonces, el hermano dice que las familias no se visitan ni se reúnen en estos días por Navidad, pero es por las vacaciones. Él dice la razón es las vacaciones. Y por eso podemos reunirnos con ellos, porque no es por Navidad. La gente que viaja de una ciudad a otra, o la gente que va de un país a otro, es porque tienen esos días libres de su trabajo y pueden viajar y pueden ir a visitar familia que no han visto en todo año, y por eso lo hacen. No por la Navidad, pero por las vacaciones. Entonces, siendo que esa razón no es por Navidad y es por las vacaciones, entonces es permitido reunirnos con ellos. Y esto es completamente falso, es otro dicho erróneo completamente falso, subhanallah. Primeramente, estamos hablando de reunirse en el día de festividad de Navidad. Sea que está dentro de las vacaciones o no importa de eso. No importa. La persona puede vivir en un país comunista, donde no celebran esas cosas, no dan esas, digamos, vacaciones. O puede vivir en un país musulmán. Y es incrédulo esa gente, porque hay egipcios que son cristianos, hay gente en Jordania, en Líbano, en todos esos países de Sham, Siria, que son cristianos. Y digamos en esos tiempos que no hay digamos, vacaciones para eso, digamos, depende del país, pero no hay vacación para eso y no se trata de las vacaciones, se trata de ese día. Estamos hablando del día de las festividades de Navidad o cualquier día de otra religión, de las festividades religiosas de ellos. Entonces, si dice que porque la gente viajó, este hermano está diciendo que la gente viajó por las razones de las vacaciones y no por Navidad, o sea, necesariamente, pero reunirse
el 24 y tener una cena específica, una reunión específica, o sea, una práctica específica en esa noche del 24, o si otros que lo celebran el 25, el día del 25, o sea, hacer algo en esos días específicamente, no tiene nada que ver con las vacaciones, tiene que ver con la práctica de ellos. Y eso no es permitido. Sea que la persona viajó solo porque tuvo las vacaciones o no. No es permitido reunirnos con ellos en esos días de festividades religiosas de ellos. Específicamente cuando contiene shirk y kufr y bid'ah y ma'asiyah, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. No es permitido, no es permitido. Subhanallah, que que las vacaciones, digamos, son de 10 días o más. Estas reuniones tienen, o sea, digamos que la persona como viaja a ver su familia en las vacaciones. Es un musulmán. Digamos que yo voy a California a visitar mis padres y ellos en vacaciones que nos dan, por ejemplo, si tengo en esos días, yo sí puedo ir a verlos en los otros días que no tiene que ver con Navidad y sentarme con ellos, cenar con ellos, hablar con ellos, porque no es de ninguna, eso sí es por las vacaciones que tengo, que ya no estoy trabajando. No, o sea, y eso sí es cierto, pero eso no me da la excusa ir y reunirme con ellos en el 24 cuando están celebrando, o el 25, el día del 25 cuando están haciendo otras cosas igual conectado a la celebración de Navidad. Eso no me da el permiso a hacerlo. Los otros días eran solo porque estoy allí, tuve la oportunidad de viajar porque no tengo trabajo y en esos días quiero ver mis padres, que son días que no son días navideños, o sea, no son días de Navidad ni ninguna práctica de kufr shirk, solo es, digamos, el 20 fui a ver mis padres y no hicimos nada especial, solo pues cenamos o comimos y la pasamos bien. Eso es permitido, porque no tiene nada que ver con Navidad. Es eso mismo por mis vacaciones, pero dentro de mis vacaciones que yo vaya a decir que yo viajé por la razón o el propósito de mis vacaciones y por eso sí puedo ir a reunirme con ellos, eso no es cierto y eso es falso. Estás dando permiso a los musulmanes a hacer algo ilícito con tu opinión y puede ser tu práctica que tú haces. Wallahu a'lam. Pero debes temer a Allah subhanahu wa ta'ala. El que da este veredicto, el que da este consejo, debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque no es permitido. Eso no es permitido, ya Juan, barakallahu fikum. Estas reuniones, estas juntas, contienen todo lo que es haram. Contienen shirk, contienen el politismo, kufr, incredulidad, bid'ah, innovación, ma'asiyah, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, dalala, desvío. Contiene todo eso, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es ilícito, por consenso de los imams grandes y sabios de la Ummah. Es un consenso, como hemos mencionado, las narraciones. Entonces, esto no es permitido, ya Juan barakallahu fikum, de dar ese permiso, de así libremente. Pues sí pueden ir a reunirse en esos días porque no están viajando por Navidad, están viajando por las vacaciones. Eso es falso. Eso es algo erróneo. Eso es algo que no es permitido. Y esa persona que dice eso se va a parar ante Allah. Si no se arrepiente y no corrige y no rectifica eso lo que ha dicho, se va a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala por lo que ha dicho y ha engañado, porque eso
la gente lo va a tomar, la gente ignorante o la gente que quiere seguir sus deseos lo va a tomar y dice, sí, pues yo salgo en mis vacaciones y yo solo puedo viajar basado a mis vacaciones, entonces la voy a pasar en Navidad con ellos. Y eso no es cierto, eso no es permitido. Y eso es haram, con el consenso de los imams grandes y los sabios. No.